Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Para mí es un agrado en esta hora poder estar conectado con ustedes. Les pido mil disculpas por la hora, por el retraso que tuve. La verdad es que me compliqué un segundito con el tema, con algunos temas internos, pero espero que este día sea un día de bendición. Y invito a todos los hermanos para que se puedan enlazar a este momento especial de estudios bíblicos. Y saludo a todos los hermanos que están en esta hora enlazados para que podamos estudiar la palabra. Ya hay 15 hermanos aproximadamente. Vamos a esperar un segundito para que podamos estudiar la palabra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mi hermano Moisés de la Iglesia Central, Ana Margot, Luis Silva, nuestro hermano, María José, Alcatrillo también de allá de Santa Juana. Hay varios hermanos, Pastor Guillermo, aquí le envío la invitación. Pastor Guillermo también. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. La verdad es que he tenido algunas pequeñas complicaciones, pero creo yo que ya estamos eh, listos para poder entrar nuevamente al estudio de la palabra del día de hoy, donde vamos a ingresar una nueva lección, que es la lección número 5, y vamos a estudiar el libro de Romanos en el primer capítulo, pero ahora el versículo 16 y 17. Personalmente creo yo que el versículo 17, el versículo 16 es el que vamos a hincarle, como podríamos decirle o así, hincarle el diente el día de hoy, porque tiene bastante enseñanza el versículo 17, así que yo creo que el versículo 17 va a ser de suma importancia. Así que yo le voy a invitar a usted que usted pueda buscar su Biblia y que pueda abrirla en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16 y 17, que es la nueva lección que el día de hoy nosotros vamos a estudiar. Quiero saludar ahí todos los hermanos que se están integrando, pastores, que Dios le bendiga, el pastor Pascual Becerra, su iglesia, nuestros hermanos de Antorcha la Fe de Temuco, que Dios les bendiga grandemente, sean bendecidos. Ustedes también quiero que me digan si es que se escucha bien, si es que se ve bien, para poder mantener una visualización. Dios le bendiga, hermano Moisés, también a usted, ahí nuestra hermana María Paz, también que sea bendecida, nuestra hermana Roxana Elena Torres, también sea bendecida, nuestro querido pastor Ernesto Ponce, también que Dios le bendiga. Dice el pastor Ernesto Ponce que sea de gran éxito para todos mis hermanos. Amén. Gracias, pastor. Siempre es bueno ahí contar con una palabra de ánimo y de aliento, ¿cierto? Yo creo que la palabra de Dios siempre cumple su propósito y el propósito es edificar nuestras vidas, edificar nuestros corazones y eso creo que es una tremenda, tremenda realidad. Bueno, ahí siguen más hermanos integrándose desde Perú, nuestra pastora Dina también, todo ok, dice la pastora Dina. Que Dios le bendiga, querida pastora, grandemente. ¿Qué les parece si entramos? Dice, se escucha bien. Gracias, hermana Marcela. Bendiciones. ¿Qué les parece si entramos en la oración? ¿Qué parece si podemos en esta hora rendirnos ante Dios a través de una palabra de oración y pedirle que Él nos sea dirigiendo, pedir que Él sea gobernando nuestras vidas a través de la dirección de su Espíritu Santo y que la enseñanza que el día de hoy podamos nosotros absorber a través de la lección bíblica del libro de Romanos sea realmente de edificación y de bendición espiritual para cada uno de nosotros? Vamos a entrar en un momento de oración a través de conversación a través de la oración con nuestro Dios. Amado Creador y Padre del cielo, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estamos ante su divinidad, ante su presencia, Señor, tremendamente agradecidos y reconociendo, Señor, nuestra absoluta dependencia de usted, reconociendo, Señor, que necesitamos de su grandeza, que necesitamos de su gracia, que necesitamos, Señor, de su dirección, de su poder y de su autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por todas las cosas maravillosas y buenas que usted nos entrega y sobre todo, Señor, el privilegio de tener, Señor, el poder estudiar su palabra, el poder, Señor, absorberla y sin ninguna duda su palabra produce vida en nuestros corazones. Por eso en esta hora, Señor, queremos pedir que usted abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, Señor, que pueda revelarse, Padre, la sabiduría que proviene de usted, Señor mío, y podamos entender, Señor, y ponernos en la posición del apóstol Pablo y entender lo que él quería transmitir a través de esta carta para que lo apliquemos a nuestras vidas.
En sus manos estamos, Señor, reconociendo que todo depende de usted y que la gloria siempre, siempre es suya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque sabemos que usted está tomando control de este estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, los hermanos que se siguen integrando en este día. Sabemos que estamos acá en Santiago de Chile, tenemos una semana y un día bastante lluvioso. Por un lado bueno, porque eso trae beneficios también, la lluvia, pero también hay un lado que es complicado. Sabemos que hay personas que en este momento están complicadas con el tema de la lluvia, así que también vamos a estar pidiendo por ellos, pidiendo para que Dios también los ayude y para que Dios también pueda proveerles y ellos también puedan tener las formas y las posibilidades de poder salir adelante en medio de estos problemas y dificultades que estamos viviendo. Bueno, ¿qué les parece si nosotros vamos ya a la lectura bíblica? Y voy a tratar de compartirle acá la diapositiva del día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver, a compartir, pero un poco aquí, la verdad que hay que compartirlo. Vamos a compartir la diapositiva del día de hoy. Aquí estamos. Vamos a compartir lo que el día de hoy tenemos. Y ahí tenemos lo que hoy día vamos a estudiar, el estudio del libro de Romanos, y vamos a estudiar el capítulo 1, el versículo 16 al 17, y el tema que va a gobernar este estudio de la lección número 5 es lo que mueve a una vida de fe. Lo que mueve a una vida de fe. No sé, la verdad es que yo quisiera a lo mejor haberle puesto un título más acertado, más profundo. Creo que es mucho más de lo que el título puede mostrar, pero sin ninguna duda, nosotros los que creemos en Dios nos movemos por fe, y hoy día vamos a entender y vamos a ir comprendiendo paso a paso a través de esta lección. A lo mejor lo vamos a hacer en 3 lecciones, lo que quiere decir estos versículos, estos 2 versículos que son llenos de una sabiduría, llenos de conocimiento de Dios y de edificación espiritual para nuestras vidas. Así que vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Aquí tenemos la primera afirmación que sale en el versículo 16. Dice: no me avergüenzo del evangelio, ¿cierto? Lo único que debería avergonzarnos, dice por ahí, tendría que ser el robar, ¿no? Bueno, aquí hay una frase tremendamente importante, o una frase que puede marcar un poco lo que estamos estudiando o empezar a estudiar. Dice que es una frase de Martin Luther King, ¿cierto? No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Si bien el apóstol Pablo nos habla aquí en esta hora y nos está mostrando la realidad que él tiene frente al evangelio, y parte diciendo que él no se avergüenza del evangelio, ¿cierto? Como mostrábamos en la primera diapositiva, no me avergüenzo del evangelio. Y vamos a entender por qué el apóstol Pablo transmite y empieza estos versículos, que son versículos que yo creo que llenos de sabiduría, que nos empieza a abrir y revelar la realidad del evangelio, lo que el evangelio para nosotros significa y lo que debe significar, y que también el respaldo que tiene este mensaje, que no es cualquier mensaje como lo podíamos estudiar anteriormente, sino es un mensaje lleno de autoridad y lleno de poder. Dice, vamos a partir estudiando lo siguiente: el evangelio nos hace sentir especiales, sin ninguna duda. Por eso el apóstol Pablo decía que él no se avergonzaba, y de ninguna forma nos avergonzamos del evangelio, ¿cierto? Aquí podemos ver lo siguiente. Cuando leo esta frase, viene a mi mente lo que mi madre me decía, como anteriormente ustedes podían ver en la frase. Siempre mi madre, cuando yo era pequeño, me decía ella: lo único que debiera avergonzarte es robar, pero el trabajo nunca debiera hacerlo, por más sencillo que fuese, o por más sencillo que fuera. La verdad es que más de algunos de nosotros creo yo que hemos escuchado este consejo
hemos escuchado esta frase a lo mejor de nuestros padres, o nosotros también lo hemos dicho. La verdad es que nunca nosotros tendríamos que sentirnos verdaderamente avergonzados, nunca nosotros deberíamos sentirnos avergonzados por trabajar, por hacer las cosas bien, ¿cierto? Pero lamentablemente nosotros como seres humanos tenemos muchas veces una visión un poco superficial y errónea de lo que debiera avergonzarnos, ¿cierto? La actitud de vergüenza infundada por estos tiempos puede ir muy de la mano con el estatus, con la posición social, con la raza o un fuerte sentimiento de rechazo por nuestros pares, ¿cierto? Motivado por realidades externas a nosotros. Y esto lo podemos ver, o sea, a veces nos sentimos avergonzados por cosas que realmente no tienen nada, ninguna base, ninguna razón por qué avergonzarnos. Como decíamos ahí, el estatus, la posición social, la raza, el credo, cosas que realmente escapan de nosotros, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí algunas fotos que yo puse donde hay niños que también se sienten a veces un poco avergonzados, un poco pasados a llevar, y que no tiene nada de fundamento esas cosas por las que nos tendrían que avergonzar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma y parte este capítulo en los primeros versículos diciéndole a los hermanos que él no se avergüenza por el evangelio. O sea, él no se siente realmente minimizado por la realidad del evangelio y él va a explicar por qué. ¿Por qué no se siente así? Bueno, en esta hora quería mostrarles también un video bien simpático, pero que habla también, que diga y apoya un poco las imágenes que yo les estoy mostrando a continuación. Espero que lo pueda disfrutar un poco este video. Thanks for joining us. Thanks for having me. All right, let's do this. Scene zero, take one. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you get big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。Growing up, like a lot of people call me like five head or like your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail.
A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. Bueno, la verdad es que, hermano, esto es una forma, un poco, una particularidad para tratar de remarcar que hay cosas por las cuales la sociedad se avergüenza o las personas nos avergonzamos, pero que no son las cosas puntuales que bíblicamente por las cuales nosotros tenemos que avergonzarnos. El mensaje bíblico nos invita a recordar cuáles son las cosas que realmente deberían avergonzarnos a cada uno de nosotros. Y el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 11 y 12 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, nos llama en el versículo 11 a eso, pero en el versículo 11 reafirma que nosotros, son esas cosas las que nosotros nos tienen que avergonzar, porque vergonzoso es hablar de lo que aún ellos hacen en secreto, hablando directamente de aquellos que están en contra de la verdad de Dios, aquellos que están en contra de los principios bíblicos y aquellos que están en contra de las conductas que benefician a las personas moralmente. Aquí también lo podemos ver en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 18 y 19, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ¿cierto? Se les llama enemigos de la cruz. Esto es una admiración equivocada que la sociedad tiene. La verdad es que nosotros como sociedad a veces tenemos una realidad que debería realmente avergonzarnos, como por ejemplo el amor al dinero, los excesos, ¿cierto? La violencia, los maltratos, cosas por las cuales la sociedad muchas veces ha hecho hasta películas, ha hecho series que ensalzan la maldad, ensalzan y lo ponen en una categoría de admiración a aquellas personas que actúan con violencia, que actúan con injusticia, que actúan, como dice, en las obras de las tinieblas, ¿cierto? Podemos ver muchas series. Una de las series que creo yo que más de algunos de nosotros hemos visto ha sido la serie de Pablo Escobar, la historia de este tremendo narcotraficante colombiano, y otras series más donde se ensalza la violencia, se ensalza el maltrato y todo lo que causa injusticia. Y esto es lo que el apóstol Pablo empieza a graficar. No se olvide usted, mi hermano y mi hermana, que en la época de Roma estos excesos también existían. Existían muchos excesos, muchas realidades que incluso a lo mejor vamos a desconocer, pero que históricamente también están muy graficadas, ¿cierto? Excesos dentro de los núcleos de poder de Roma y también dentro de la ciudad de Roma. Y también había mucha idolatría y eso también llevaba a muchos excesos. Entonces, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo le empieza a mostrar a los hermanos y a decir a los hermanos que ellos tienen que tener convicciones seguras, convicciones certeras en lo que ellos están creyendo y que por nada ellos tienen que sentirse avergonzados por este mensaje. Por nada ellos tienen que sentirse avergonzados ni minimizados por la realidad del evangelio que ellos están viviendo, por la realidad del mensaje de las buenas noticias de Jesucristo. Ellos tienen que mantenerse, tienen que seguir avanzando. El apóstol tenía varias cosas por las cuales él enorgullecerse, varias cosas por las cuales él podía vanagloriarse, ¿cierto? Incluso lo podemos ver en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 3 en adelante. Lo voy a invitar para que usted me acompañe a buscar este pasaje bíblico, el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 3. Vamos a buscarlo acá, Filipenses 3 dice, porque nosotros somos
la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Qué maravilloso, qué increíble es esto. La valoración que el apóstol Pablo tenía sobre la verdad del Evangelio, sobre la vivencia de Dios en su vida, sobre el anuncio de la palabra de Dios. Y que es una valoración que el apóstol quería reafirmar, porque podemos ver que en la iglesia de Roma, los hermanos en Roma, ya la fe de ellos, como hemos hablado anteriormente, ya había sido conocida por muchas personas, no solamente en Roma, sino más allá de Roma. Pero el apóstol Pablo quiere reafirmar a través de este concepto. No se olviden ustedes que Pablo, el apóstol, era una persona tremendamente reconocida ya por su obra ministerial. Él empieza a escribir esta carta ya 10 años después de su obra ministerial, de todo lo que él había trabajado, de haber fundado iglesias, de haber sido una persona que realmente manifestaba la gloria, el poder de Dios, donde Dios se movía a través de él, donde tenía un tremendo prestigio en la obra de Dios. Era una persona realmente admirable y uno necesitaba el consejo de él y uno quería escuchar al apóstol Pablo. Incluso ahora se me viene a la mente cuando él se despide ya de los hermanos en Éfeso, dice el libro de Hechos que los hermanos los fueron a despedir y ellos se quedaron llorando, todos se pusieron a llorar porque estaban entristecidos, porque sabían que no iban a ver a este tremendo hombre de Dios, este gran hombre de Dios. Entonces una palabra que el apóstol hablara, un consejo que el apóstol dijera, realmente era de tremenda importancia para cualquier persona, cualquier hermano de la época que había aceptado a Cristo. Qué tremenda importancia era para los hermanos en Roma saber el prestigio que para el apóstol Pablo significaba ser cristiano, que para el apóstol Pablo significaba ser un servidor de Dios, ser una persona que entregaba todo por la obra de Dios. Y él pone la obra de Dios, pone el mensaje del evangelio en el más alto estándar de su vida. Y esta enseñanza bíblica nos muestra el carácter del apóstol, porque el apóstol Pablo también se estaba reflejando y se estaba demostrando a los hermanos en Roma, y el día de hoy, al estudiar esta enseñanza bíblica, nosotros también podemos ver el carácter de este verdadero servidor de Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo, él instaba a que lo imitaran, él instaba a que hicieran lo que él hacía. Y qué ejemplo maravilloso, qué estándar de ejemplo maravilloso tenemos en el apóstol y que el día de hoy nosotros podemos imitar cada uno de los que estamos en esta hora escuchando esta lección bíblica. Si ustedes se dan cuenta, ahí habla de un intercambio glorioso. El apóstol Pablo decide intercambiar todo lo que él era por la gloria y el servicio de Dios. Para él era glorioso el evangelio. Aquí lo podemos ver en el mismo texto que acabamos de leer del libro de Filipenses. Lo que él era, lo que él había logrado, había tenido los más altos estándares en todo lo que él había logrado, pero todo eso lo consideraba como pérdida, como basura, frente a la gloria de Dios. Por eso es importante que nosotros examinemos, y cuando examinemos aprobemos y escojamos lo mejor. Y lo mejor es seguir a Dios, lo mejor es servirle a Él, lo mejor es sentirnos realmente privilegiados del llamado que Dios nos ha hecho y transmitir ese tremendo privilegio. Pero para eso nosotros tenemos que entender, como el apóstol Pablo entendía, por qué era tremendamente importante que nosotros teníamos que sentirnos tan privilegiados y no avergonzados por la obra y por el mensaje de la palabra de Dios. La pregunta que hoy día nos podemos hacer cada uno de nosotros, de los que estamos acá conectados y los que vamos a lo mejor estudiar más adelante también esta carta o esta lección del día de hoy, verdaderamente, ¿cómo nos sentimos al ser llamados hijos de Dios? ¿Nos sentimos avergonzados? ¿Nos sentimos minimizados?
Si hay algo que el mundo de las tinieblas quiere producir en la vida de cada uno de nosotros, es que nosotros nos sintamos acomplejados por ser cristianos. ¿Cuántos muchas veces sufrimos cuando niños, sufrimos en la burla de muchas personas, o incluso de adultos? Antiguamente se estilaba mucho cuando íbamos a las iglesias, no sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo que íbamos con la Biblia en la mano. Ahora tenemos las aplicaciones a través de nuestro celular, que los tiempos han cambiado, ¿cierto? Eso no quiere decir que uno está avergonzado o no avergonzado, no, para nada. Pero sí, antes una marca era que las personas a veces tomaban la Biblia en su mano y se convertían a Cristo y tomaban la Biblia e iban a las iglesias y con la Biblia y uno sabía, él es cristiano, él es hijo de Dios o hija de Dios, ¿cierto? Y eso muchas veces causaba un conflicto para nosotros, un conflicto social, un conflicto que nos estigmatizaran a nosotros. ¿Se acuerdan los peyorativos que nos decían a nosotros los canutos, ¿cierto? Que era una forma peyorativa de tratarnos a cada uno de nosotros, ¿cierto? A todos los que éramos cristianos, todos los que éramos cristianos evangélicos, o los evangélicos, de una forma a veces despectiva, o creyendo que todas aquellas personas que servían a Dios eran personas ignorantes. Pero la verdad es que no es así. Todo aquel que sirve a Dios, todo aquel que busca a Dios, tiene acceso a un conocimiento superior. Gloria sea el nombre tuyo, Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que el apóstol Pablo entendía. Y eso es lo que el apóstol quería transmitirle a los hermanos, que habían cosas que realmente tenían que avergonzar a las personas y no era lo que la palabra de Dios enseñaba. La palabra de Dios enseñaba una mejor vida, una vida transformada, una vida renovada, una vida cambiada. No una vida que te avergonzaba. El mundo de las tinieblas tiene actitudes que realmente avergüenzan a las personas. Eso qué maravilloso es poder entender, mis hermanos, que si usted el día de hoy ha apartado un tiempo para estudiar la palabra, que si usted se introduce a buscar de Dios, se introduce a buscar de la palabra de Dios, usted se está introduciendo en un conocimiento eterno, glorioso, que trasciende más allá del tiempo, de la época, de todo momento y de todo lugar. Por eso no tenemos por qué avergonzarnos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le decía a los hermanos. Yo tengo muchas cosas por qué enorgullecerme, pero la verdad es que no me enorgullezco de ninguna de ellas, sino de ser un servidor de Dios, ¿cierto? Pero se da cuenta que servir a Dios se convierte en un bien mayor, el apóstol. Uno que le dio un sentido espiritual profundo, un propósito de vida y demostración de una realidad que trasciende más allá de la vida presente. Por tanto, no hay ninguna razón por la que avergonzarse. También es importante destacar que al reafirmar el apóstol este concepto, dejaría ver que nada era una limitación en la vida de él y en la de la hermandad para seguir proclamando el mensaje del evangelio donde fuere y donde estuvieran. Mire lo que dice el libro de Primera de Timoteo en el capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si la usamos legítimamente. Parece que no es nada ese versículo, ¿no? Primera de Timoteo 1, 8. O Segunda de Timoteo. Debe ser Segunda de Timoteo. Vamos a buscar Segunda de Timoteo porque esa debe ser. Eso, es Segunda de Timoteo, hermano. Ahí me fallé con el número. Segunda de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Qué maravilloso, hermano, es poder entender esto. Qué glorioso es poder entender lo que el apóstol Pablo le estaba transmitiendo aquí al hermano Timoteo, ¿cierto? Acerca del evangelio. Le transmitía y le decía: mira, Timoteo, no tienes de qué avergonzarte. No te avergüences de nuestro Señor, ¿cierto? De dar testimonio de Él. No te avergüences de eso. No,
Todo lo contrario, mantiénete firme, mantiénete estable, mantiénete seguro. Porque hay razones por qué no avergonzarse, porque el Evangelio, como sigue diciendo más adelante, y lo que vamos a poder estudiar después, el Evangelio es poder, ¿cierto? No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Aquí está la razón por qué también el apóstol no se avergonzaba del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí hay una parte abajo que dice, sigue los pasos de Jesús. Y eso es algo tremendamente que nosotros tenemos que entender, hermano. Y que lo vamos a dejar hasta ahí, porque hay una profundidad tremenda en estudiar acerca de por qué razón no nos avergonzamos del Evangelio y por qué razón el Evangelio es poder. Esto es muy importante, hermano. Nosotros tenemos que acentuar y darle cada día más importancia a la realidad del poder del Evangelio. El mundo, la sociedad, el cosmos en el que nosotros vivimos, el orden mundial en que nosotros vivimos, acentúa el poder que tiene. Y nosotros a veces nos vemos avasallados y admiramos el poder de esta sociedad, admiramos el poder de lo que la sociedad o lo que el sistema de esta sociedad nos puede entregar. Y minimizamos la realidad del poder que Dios nos ha entregado. No se olvide que Jesús le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Esta es una afirmación tremenda, es una afirmación de un punto de quiebre tremendo que el Jesucristo le hace en un momento crucial a Pilato, porque Pilato tenía la autoridad de liberar a Jesús, tenía la autoridad de darle la liberación a Jesús, pero Jesús le deja muy marcado, le deja muy en claro a Pilato y le dice, hey, tu reino, tu cosmos no tiene nada que ver con mi reino, con mi orden, no tiene nada que ver a lo que yo sirvo, a lo que yo por lo que yo vivo, por lo que yo respiro, por lo que yo proclamo, es superior. Y ese concepto tiene que ser transformado en nuestras vidas. Por eso es tremendamente importante que nosotros este versículo bíblico lo podamos realmente estudiar, estrujar y absorber en nuestras vidas. Porque el apóstol Pablo le dice primero a los hermanos en Roma, mire, yo no me avergüenzo del Evangelio porque no tengo por qué avergonzarme, no hay ninguna razón por qué avergonzarme del Evangelio, pero aparte de eso no me avergüenzo porque el Evangelio contrae poder. La esencia de este mensaje es un mensaje lleno de poder. Y eso lo vamos a estudiar, creo yo, la semana que viene, ¿cierto? Un mensaje lleno de poder. Así que estamos tremendamente agradecidos en esta hora. Yo voy a invitar a mi hermana María Eugenia. Aquí va a participar con nosotros. Mi hermana María Eugenia va a leer las preguntas que tenemos y también vamos a acentuar las respuestas también, si es que las tenemos, de la lección pasada. ¿Cierto? No se olvide que nosotros tuvimos una lección pasada, ahí ya mi hermana va a estar con nosotros. Así que, hermanos, no se olvide lo importante de estudiar, no se olvide lo importante de compartir este enlace bíblico, este enlace de estudio bíblico, donde estamos estudiando. Mire, hemos estudiado recién la mitad del versículo 16. Recién la mitad del versículo 16, y ya esa pura mitad del versículo 16 nos está entregando una tremenda claridad y revelación de lo importante que es el mensaje del Evangelio para nosotros, y cuál es la postura y la posición que usted y yo debemos tener frente a la realidad del Evangelio. Ahí está entrando nuestra querida hermana María Eugenia, para que ella nos esté ayudando aquí con las preguntas ya para esta semana que viene, y también si tiene las respuestas también de las preguntas que se dieron la semana pasada. Como les decía, hermanos, es tremendamente importante, tremendamente valioso que nosotros podamos comprender la realidad del poder del Evangelio. Me dice que tengo que autorizarla, pero está autorizada, ¿no? Está autorizada mi hermana María Eugenia, no tendría por qué. Ahí sí, ¿ves? Se escucha.
Autoríceme a compartir. Autoriza a compartir, ya ahí estamos. Ahí sí, autorizada. Esto de la tecnología, hermano. Ahí está mi hermana María Eugenia. La dejo a usted, hermana María Eugenia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Maravilloso estudio bíblico que podíamos tener el día de hoy. Qué maravillosa enseñanza de sentirnos honrados, de ser hijos de Dios, de no avergonzarnos de este maravilloso evangelio. Y teníamos pendientes las preguntas de la lección anterior, de la lección 4, que era el tema una fe que traspasa fronteras, y habían 3 preguntas pendientes. Y la primera era, ¿cuál es la visión de Dios y el apóstol en relación a la predicación de la palabra? Los beneficios que conlleva el conocimiento del Evangelio no debe ser limitado para un sector común, clase, nacionalidad o raza. Una situación que el pueblo judío no había entendido en su totalidad, pero la revelación que Dios había concedido a Pablo era que toda nación debía ser parte de la misericordia de Dios, alcanzada por Jesucristo en el madero de la cruz. Gálatas 3:28 y Hechos 1:8. Pregunta 2 dice, según el verso, soy deudor. ¿A qué deuda se refiere el apóstol? Sin ninguna duda, la deuda a la que se refiere el apóstol era una deuda de compromiso movida por el amor, pero esta deuda se generaba por gratitud de la obra redentora que Jesús hizo en él. Y la última, ¿cómo se puede medir el crecimiento espiritual de los creyentes? El crecimiento se puede medir a través del desarrollo del fruto del Espíritu que cada creyente en Cristo posee. Gálatas 5:22 y 23. Vamos a leer las otras. Vamos ahora con las nuevas preguntas, ¿cierto? Las nuevas preguntas. Ahí teníamos las preguntas anteriores, la respuesta de las preguntas anteriores que se entregaron el lunes pasado, para que las pudiéramos desarrollar durante la semana, y ahora vienen nuevamente las preguntas para esta semana. Sí, yo creo que hasta la 2, dice cuestionario número 9, lección 5, lo que mueve a una vida de fe. Según el verso 16, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué quiere decir el apóstol con esta expresión? Y la 2, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. ¿Cuál es la característica principal del Evangelio del Señor Jesucristo? Respalde la respuesta con 2 textos bíblicos. Sí, yo creo que hasta ahí estaríamos llegando, porque después la otra pregunta trae un concepto que todavía no tratamos. Ok. Que Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Hermana Virginia, no se vaya todavía para que usted nos despida con una palabra de oración. Ahí está, ahí la podemos ver. Que Dios les bendiga. Bueno, ha sido un agrado poder en esta hora tener este estudio bíblico. Es un estudio, lo vamos tratando paso a paso, lo vamos desmenuzando paso a paso, y hoy día pudimos entender por qué el apóstol Pablo dice que no se avergonzaba, ¿cierto? Y la importancia que le transmite también a los hermanos en Roma al decirle que no se avergonzaba. ¿Y por qué razón nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio, ¿cierto? Y la próxima semana, obviamente, vamos a tratar la esencia de lo que el Evangelio era para el apóstol Pablo. Hermana María Eugenia, vamos a dejar para que usted salude y también tenga una palabra de oración. Que el Señor les bendiga a mis hermanos, a todos los que están conectados. Veía desde la 8ª región, veía desde muchas regiones hermanos conectados, pastores también. Que el Señor les bendiga. Ha sido un maravilloso estudio bíblico el día de hoy. Que podamos, les motivamos, les instamos a que podamos seguir estudiando este maravilloso libro de Romanos, y hemos sido muy bendecidos todos estos lunes. Dios verdaderamente ha hablado en nuestros corazones, así que les invito a que podamos orar, a que podamos estar un momento con el Señor y agradecerle este estudio. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos, Señor amado, por tu amor,
por este momento, Padre, por esta instancia, Señor, por esta tecnología, esta plataforma, Señor amado, que tú nos das, bendito Dios, en esta hora para que podamos alimentarnos de tu palabra. Y en esta hora te decimos que no nos avergonzamos, Señor, de ser tus hijos, que no nos avergonzamos de llevar a Cristo en nuestros corazones, que no nos avergonzamos del maravilloso Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos convence, el que nos dirige, Padre. Todo lo contrario, Señor, nos honra saber que somos llamados hijos tuyos, saber que tú nos pusiste un nombre, Padre Celestial, que tú nos adoptaste con ese espíritu de adopción y nos diste el nombre, Señor, de ser llamados tus hijos, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos sentimos honrados, porque creemos, Padre Celestial, bendito Dios, en el maravilloso Evangelio que es poder, y ese poder viene de tu Espíritu Santo, ese tesoro que tenemos en nuestros corazones, Padre amado. Bendice a nuestro pastor, bendito Dios, que atiene la revelación de tu palabra, Señor. Gracias por este estudio. Gracias, sigue poniendo palabra en él, bendito Dios. Y así también a lo largo y ancho de nuestro país, Señor, a todos mis hermanos que se conectaron, de Chile, de Perú, Señor, de Argentina, de Ecuador, bendito Dios, gracias, soberano Dios, por tu amor, porque hasta allá alcanza tu misericordia en este tiempo tan difícil, que necesitamos tanto, Señor, tener la convicción, maravilloso Padre, de quienes somos, Señor, que somos tus hijos, Señor, que no nos avergonzamos. Gracias, Señor amado, lo podemos gritar a todos, Señor, podemos decirle, Señor, que tú estás con nosotros, Padre amado, sobre todo en este tiempo, bendito Dios, y que lo seguirás estando hasta el último día. Gracias, Señor, porque esa es tu promesa. Bendiga a mis hermanos, bendiga este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo el próximo lunes a las 20 horas, continuando el estudio del libro de Romanos. Bendiciones, bendiciones, hermana María Eugenia. Estamos viendo. Bendiciones. Chao. Bendiciones, hermano. Adiós.